Sí, ahora sí, está grabando. Bien. ¿Quién era San Agustín? ¿Alguien lo ha escuchado mencionar alguna vez? ¿No? ¿Aló? ¿Están? Sí, profe, pero la verdad no, yo no lo conozco. Ya. Vamos a decir algo de su biografía. Estamos, bueno, varios siglos ya después de Virgilio, en ámbito cristiano. Mm, Agustín nació por el año como 354 después de Cristo, en el norte de África, en la ciudad de Tagaste, lo que ahora sería Tunisia, pero después es conocido como Agustín de Hipona, porque en Hipona fue obispo. Pero antes de llegar a ser obispo tuvo una vida bastante agitada, digamos, un proceso de conversión bastante complejo. Él nació de padres, o sea, de un matrimonio de madre cristiana y de padre en cambio pagano. Y, y entonces, bueno, su mamá lo formó en la fe cristiana, pero después, durante la adolescencia, él abandonó el cristianismo y más bien entró en una época como de crisis y de desorden. Y eh, salió de su casa por la instrucción, por la educación. Él pertenecía, no podía pagarse, digamos, su familia no podía pagar una instrucción, que era en ese tiempo privada, no había educación pública. Pero finalmente encontró un mecenas, una persona adinerada que le financió la instrucción y salió entonces de su casa y después de su ciudad para cursar digamos, la instrucción básica en gramática, retórica, y se apasionó con la instrucción retórica. De profesión él pasó a ser un retórico, es decir, un profesor nosotros lo llamaríamos como lenguajes, o de gramática, del arte del hablar. Y pasó una juventud bastante como desordenada en Cartago. Y eh, ahí, digamos, tuvo varias como amistades, varias experiencias amorosas. Finalmente tuvo una pareja, empezó a convivir con una mujer, le nació un hijo, pero estaba continuamente inquieto del lado, digamos, religioso. Finalmente se anotó en una secta, la secta maniquea, que era una secta dualista que en algunos aspectos copiaba ciertos nombres, ciertos conceptos de la tradición cristiana, pero los cambiaba en un sentido dualista. O sea, el núcleo del pensamiento dualista era pensar que hay como un principio del bien y un principio del mal, y que en la propia alma del hombre digamos, coexisten el bien y el mal, como en una lucha interna, y esta misma lucha entre el bien y el mal también es una lucha a nivel cósmico. Eh, Finalmente, él, sin embargo, no estaba satisfecho completamente ni del lado laboral, ni del lado como espiritual, religioso, y decidió emigrar a Italia mm, en busca de un mejor trabajo, porque él, en definitiva, como profesor de retórica, tenía una situación laboral complicada. Pero antes de seguir con la biografía, leamos una parte como del testimonio de él mismo sobre su vida. Y lo vamos a sacar de este libro que son las famosas confesiones. Confesiones significa una declaración de alabanza a Dios. Eso significa confesión. No, no es solo que no se refiere solo como a la confesión de los pecados. También eso, pero básicamente la confesión es más bien como una declaración de alabanza a Dios digamos, por el mismo proceso digamos, de su conversión. Y entonces en todo este libro él menciona este proceso de conversión de su amor, de diferentes amores, digamos, que él vive, pero cómo finalmente estos se orientan a Dios. Quizás leamos el prólogo para ver el comienzo del libro primero, el capítulo primero, para ver cómo es
como el carácter general del libro, como el tema de fondo, como él lo expresa, y después vamos a ver como algún episodio en particular. Leamos este prólogo donde están como los conceptos centrales como del libro y de toda la obra. ¿Quién quiere leer el capítulo primero? Yo lo puedo leer, profe. Ya, perfecto. No tienes cámara. Ah, al tiro, un segundo. Mejor, gracias. Ah, perfecto, ahí te vemos. Grande eres. Ah, Perdón, sí, no, solo un pequeño detalle. Fíjense que tiene una doble numeración, entonces lo que vas a leer es capítulo 1, parágrafo 1. O sea, confesiones 1:1 sería. súper. Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría. No tiene número. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Y precisamente el hombre, que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de sus pecados y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto para que descanse en ti, Hasta que descanse en ti. hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, e invocar, si invocarte o alabarte, o si antes es conocerte que invocarte. Mas ¿quién habrá que te invoque sin antes no te conoce? Porque, no conociéndote, fácilmente podría invocar cosas por otra. ¿Acaso, más bien, no hablarás de ser invocado para ser conocido? Pero, ¿y cómo invocaría aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerían si no se les predica? Ciertamente, alabarán al Señor los que te buscan, los que le buscan, porque los que le buscan le hallan y los que hallan le alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Invócate, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. Hasta ahí. Entonces aquí, sobre todo en las primeras líneas, condensa como los conceptos principales. Esto que aparece en cursiva son citas bíblicas. Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. Son citas de Salmos. Y eso le da como el inicio al libro, tomando inspiración de la propia composición como poética literaria del libro de los Salmos, que se dirige a Dios en segunda persona. Como la característica literaria básica de todas las confesiones es que le habla a Dios directamente, ¿no? Como en segunda persona. Grande eres, Señor. Y no es solo en la cita, sino que en todo el libro constantemente él habla, no en tercera persona, como lo hace un narrador como en una novela normal, o también alguien que escribe sus memorias, ¿no? Sus confesiones o sus memorias, sus recuerdos, simplemente en primera persona, yo hice tal cosa, etcétera. Sí, también usa la primera persona, pero fundamentalmente se dirige a Dios en segunda persona. Entonces, en ese sentido es confesión, en el sentido que es a alguien, a Dios, ¿no? Y el concepto principal del libro precisamente es ese, la alabanza, ¿no? ¿Por qué se le alaba a Dios? Porque es grande, ¿no? Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. Ahora, evidentemente, la grandeza de Dios no tiene que ver con el tamaño físico, ¿no?
¿Qué se entiende con la grandeza de Dios? ¿Qué significa que es grande? ¿Se entiende en un sentido que no es físico? ¿Cómo podría expresarse? Decimos que, Omnipotente, omnipresente. claro, es grande en definitiva por su poder. Claro, tu poder no tiene número, es omnipotente. ¿Qué más? ¿Qué más es grande? Aparte del poder, ¿qué otro atributo aparece aquí? Este mismo que aparece aquí en la primera línea, su sabiduría, ¿no? Es grande por su poder, es grande por su sabiduría. ¿Por qué más es grande? Bueno, quizás aparece más claro si terminamos de releer estas líneas. Em, Pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. O sea, aparece como una paradoja el hecho que el hombre, que en cambio es pequeño, ¿no? Dios es grande, pero el hombre es pequeño, ¿no? Pequeña parte de tu creación, y es pequeño no solo porque es pequeño físicamente, ¿no? Sino porque su poder, ¿no? Es limitado, ¿no? Y esencialmente limitado por la muerte, ¿no? Revestido de su mortalidad. O sea, lleva a donde vaya como que lleva consigo la marca de su mortalidad. Y además la muerte no es simplemente un dato como nosotros podríamos estar acostumbrados a pensar, un dato así como biológico, el hombre es mortal, ¿no? Sino que es un dato como ético, porque la mortalidad, la muerte en la Biblia es producto de la culpa, del pecado original, ¿no? Y finalmente del pecado también personal. El ser humano es mortal no porque Dios lo haya creado mortal, sino porque la muerte entró en el mundo por el pecado, ¿no? Dios creó al hombre para la vida y puede devolver finalmente también la vida al hombre mediante la resurrección, pero el castigo que se ha merecido el hombre por el pecado es la muerte, ¿no? Por eso dice el testimonio de su pecado, o sea, porque la muerte es la marca de este castigo, diríamos que es el pecado, sí, el castigo por el pecado, ¿no? Y lo mismo esto, el testimonio de que resistes a los soberbios, o sea, que el ser humano ha sido soberbio frente a Dios, ha querido ser más de lo que era, ha querido como rivalizar con Dios, como relata el libro del Génesis cuando dice que Adán y Eva no desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, y esta soberbia esta soberbia por la cual el ser humano se quiso como autoexaltar, autoelevar, finalmente produce su caída, ¿no? Es la caída digamos, del hombre en el jardín del Edén, por la cual Adán y Eva son finalmente echados, ¿no? Del jardín del Edén y entran en el mundo como la muerte y el dolor, la enfermedad, la necesidad de como trabajar duramente, etcétera. Con todo, pero a pesar de todo eso, quiere alabarte el hombre. O sea, está como inscrito en la naturaleza humana el querer alabar a Dios, o sea, el reconocer la grandeza de Dios. Y no solo quererlo, sino que deleitarse en eso. ¿No? Tú mismo le excitas a ello. O sea, tú le estimulas al ser humano para... Dios mismo se hace reconocer por el ser humano para que el ser humano reconozca la grandeza de Dios, porque ahí está su deleite, ¿no? En este reconocer la grandeza de Dios está el deleite, haciendo que se deleite en alabarte, porque ahí en el fondo está la felicidad del ser humano en como reconocer y amar a Dios, que es el bien, que es el sumo bien, ¿no? Porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta es una de las más famosas frases de Agustín y yo diría una de las más profundas definiciones del amor en cuanto tal, ¿no? Nos has hecho para ti, o sea,
el Dios que es el bien, que es el amor, nos ha hecho para amar el amor, para amarlo a Él, que es el amor, ¿no? Entonces el hombre está como constantemente atraído por el bien, por el bien supremo, por todos los bienes, ¿no? Es atraído por todos los bienes del mundo, pero últimamente detrás de todos los bienes está el bien, el sumo bien, ¿no? Como ya lo enseñaba Platón en el Simposio, ¿no? Que se pasa del amor de los cuerpos, ¿no? Al amor de las almas, del amor de las almas al amor de las virtudes y del amor de las virtudes al amor de las ciencias, hasta que finalmente se llega al amor de la belleza en sí, ¿no? O también del bien en sí. Y nosotros estructuralmente no tenemos entonces quietud, no tenemos tranquilidad, no tenemos paz, hasta que descansamos en Él, no en el bien. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y Agustín lo prospecta, lo manifiesta gráficamente como si eso fuera una fuerza de gravedad, ¿no? Hay como una fuerza de la gravitación universal por la cual, tal como todos los cuerpos son atraídos hacia un centro de gravedad, los cuerpos físicos, así las almas, como las voluntades, los amores de los hombres, finalmente son atraídos hacia el último centro de gravedad, que es el propio Dios, el propio bien en sí. Y eso es algo que es a nivel del interior, ¿no? A nivel de la voluntad. Entonces, en estas 5 líneas está como, diríamos, el núcleo, el concepto fundamental del libro. Pero después, evidentemente, como lo interesante del libro de las confesiones es que no es simplemente un tratado teórico sobre eso, sino que es el relato de cómo esto él lo fue descubriendo existencialmente, ¿no? A través de las personas concretas, los sentimientos concretos para las personas, las caídas, las decepciones, los pecados, las alegrías, o sea, todos los eventos después se van ordenando. Y yo recomiendo leerlo entero, el libro es muy, o al menos los primeros 10 libros, que son propiamente los biográficos, porque después los últimos 3 libros de las confesiones son más doctrinales. Pero los primeros 9 son biográficos y el 10º es como la conclusión de toda esta búsqueda. Mm. En la segunda parte del capítulo, resumiendo como el concepto principal, él se pregunta cómo se hace en el fondo para invocar a Dios si primero no se le conoce. O sea, él le llama la atención este enigma de que como el hombre quiere alabar a Dios, pero ¿cómo conocer a Dios, no? O cómo conocer al verdadero Dios, porque uno podría equivocarse en eso. Y parte de la historia gira también, de su propia historia, gira en torno a este drama que a él le costó encontrar el verdadero Dios, encontrar la verdadera religión, porque hay muchas como ofertas, ¿no? De diferentes religiones o diferentes filosofías, y entonces no es evidente u obvio cómo hay que invocar a Dios, cómo es el verdadero Dios, quién es el verdadero Dios, ¿no? Entonces se pregunta, pero primero hay que invocarte, ¿no? O primero hay que conocerte, ¿no? Porque si yo no te conozco, ¿cómo te invoco? Porque no conociéndote, fácilmente podría invocar una cosa por otra, podría equivocarme, ¿no? Y eso anticipa el drama que le pasará a él, que efectivamente se adherirá a esta secta, a esta religión, y después descubrirá la falsedad que había en el Dios que planteaban los maniqueos, ¿no? Entonces hay ahí un enigma, cómo conocer a Dios que está en cierto modo por fuera, por sobre nuestra como experiencia, y tenemos como que creerle a alguien que lo predica, ¿no? Este proceso eh, de que algún ser humano tiene como el ministerio, ¿no? El ministerio de tu predicador, o sea, hay algunos que predican a Dios, pero hay que estar atento a seleccionar a quiénes son los que predican al verdadero Dios en el fondo, ¿no? Porque uno podría equivocarse. Hay muchos que predican a Dios y pueden ser dioses diferentes, ¿no? Y solo uno evidentemente es el verdadero. Pero en el fondo él da fe del hecho de que
Si la búsqueda es sincera, no, finalmente los que le buscan le hallan, ¿no? O sea, el que busca a Dios con sinceridad, finalmente lo halla. Esta es paráfrasis también de una frase del Evangelio. Buscad y encontraréis, de una frase del propio Jesús, ¿no? El que busca encuentra, el que toca se le abrirá. Entonces, el que busca con sinceridad al amor, a Dios, al bien, finalmente se le abrirá. Pero igual se necesita como esta predicación, es que otro ser humano como lo predique, no es algo simplemente interior, porque a veces se puede pensar como que hay una búsqueda como puramente interior, puramente individual, ¿no? Pero él descubre en la religión cristiana que si bien hay una relación interior con Dios, también hay una relación comunitaria. O sea, Dios se comunica, se ha querido comunicar también de una manera comunitaria a las personas como en plural, ¿no? Y crear entonces una predicación confiada a, primero que todo, a la humanidad de su Hijo, ¿no? Que Dios manda a su Hijo para que se encarne y que hable públicamente, y que después de desaparecer de la tierra, ¿no? Eh, confíe a otros el ministerio de la predicación, o sea, que le deje a otros, a los sucesores de los apóstoles, digamos, esta misión de predicar, que es un vehículo, digamos, público, con el cual se llegan a creer las cosas acerca de Dios. Bien, toda esta parte sería muy interesante, pero ahora tenemos no tantísimo tiempo. Entonces vamos a pasar directamente a cuando él recoge sus experiencias como finales de la juventud, cuando él ya ha tenido su como crisis, llamemos la crisis de la adolescencia, en la que abandonó la fe católica que le había enseñado su madre y, y entra a estudiar retórica. Podríamos decir este momento en que él entra a estudiar retórica corresponde al momento en que uno sale del colegio, dicho en nuestros términos, ¿no? Sale del colegio y entra a la universidad. No existía en esa época ni colegio ni universidad, en el sentido que nosotros estamos acostumbrados, porque el colegio era más bien algo privado, era un maestro privado que se contrataba y al que un grupo de jóvenes le formaba un grupo de alumnos y le pagaban en forma particular, ¿no? No era una institución del colegio como estamos acostumbrados nosotros, ni tampoco existía la institución de la universidad. También la instrucción superior era privada, no era un maestro que ofrecía su servicio y un grupo de jóvenes se anotaba y lo contrataba, ¿no? Pero esa es la edad, digamos, 17, 18 años, él entra a estudiar retórica. Eso de estudiar retórica era inicialmente en la intención de su familia. No, voy a cerrar este que es el primer libro y abrir el tercero. En la intención de su familia la idea era que hiciera un trabajo rentable dentro de la administración pública, como lo que nosotros llamaríamos también estudios de derecho, digamos, empezar a saber hablar, pero también conocer las leyes para poder desenvolverse o como abogado o en alguna parte de la administración pública del imperio. Entonces la idea era también alcanzar una profesión que subiera un poco el nivel económico, porque el nivel económico de la familia era como medio bajo. Entonces les costaba, digamos, cuadrar las cuentas y contaban para su hijo que tuviera un poco más de como tranquilidad económica, que ascendiera un poco como en la escala social, diríamos nosotros. Voy a abrir el libro tercero. Cuando digo libro, en estos libros antiguos, libro, nos imaginan un gran libro. El libro corresponde a lo que nosotros llamamos un capítulo. Entonces sería como decir el capítulo tercero. Un momento.
Bueno, so- compartir. Veamos entonces este inicio del libro tercero. Llegué a Cartago. Cartago es la capital de la región de África, donde él vivía, de la provincia romana de África, el África proconsular. ¿Se acuerdan que mencionamos ¿De dónde mismo? las veces pasadas la ciudad de Cartago, no? La ciudad de Dido, ¿no? Claro, exactamente la misma ciudad de Dido. O bueno, más exactamente, digamos, hay que decir que Cartago, la vieja Cartago fundada por Dido, fue la ciudad que después se enfrentó en las guerras púnicas contra los romanos y fue arrasada, fue destruida. Y después se construyó una nueva Cartago romana. Entonces, esta es la, llamémosla nueva Cartago, ¿no? Una Cartago que ya no es cartaginesa, en el sentido que es una ciudad ya fundada en tiempos de dominio romano, pero recuperó Cartago una gran importancia como ciudad, porque el lugar mismo de Cartago es un lugar estratégico. Entonces pasó a ser después la capital de la provincia romana de África. Y por eso ahí fue a estudiar el joven Agustín como la instrucción superior de retórica. Parte entonces con el capítulo primero. Si quiere seguir, Isidora, o quiere alguien relevante. Si no hay nadie más, puedo seguir. Vamos a ver si quiere leer Pía. Yo no peleo. Ah, ya, perfecto. Ya desde... Llegué a Cartago, ¿cierto? Desde Llegué a ahí, Cartago, exacto. ya. Capítulo 1. Llegué a Cartago y por todas partes crepitaba en entorno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba el amar y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba que amar amando la amar y odiaba la seguridad y las sendas sin peligro, porque tenía dentro de mi hambre del interior alimento, de mí mismo. Oh Dios mío, aunque este hambre no la sentía yo tal, antes estaba sin apetito alguno de los manjares incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque, cuando más vacío, tanto más saciado me sentía, y por eso no se hallaba bien mi alma, y llegaba, se arrojaba fuera de sí. Había de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales, si no tuvieran alma, no serían ciertamente amadas. Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la amistad con inmundicias de la concupiscencia y obscurecía su candor con los vapores tartareos de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto, deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Caí también en el amor en que deseaba ser cogido, pero, oh Dios mío, misericordia mía, cuánta bien no rociaste aquella mi suavidad y cuán bueno fuiste en ello, porque al fin fui amado, y llegué secretamente al vínculo del placer, y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas, para ser luego azotado con las varas candentes de hierro de los celos, sospechas, temores, iras y contiendas. Sí, ¿qué dice aquí entonces? Crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros, ¿no? O sea, el amor es como lo más importante, evidentemente, para el ser humano, pero, pero también el amor puede ser impuro, ¿no? Puede ser impuro. Y entonces puede de esa forma uno engañarse. Uno ama el amor, ¿no? Esa es una frase, una expresión muy propia de Agustín que siempre después repitió en toda su vida también en sus obras posteriores. Eso de que cuando amamos, también amamos el mismo amor, ¿no?
Y por eso como que necesitamos siempre amar, porque amamos el amor mismo, el amor en sí, ¿no? Todavía no amaba bien a alguien en particular, ¿no? Pero amaba el amor. Y por eso, con secreta indigencia, me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Bueno, él no en vano estudió retórica. Están continuamente en el libro estas paradojas y estas expresiones retóricas, ¿no? Con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente, ¿no? O sea, él tiene una pobreza, indigencia sería pobreza, ¿no? Él tiene una oculta pobreza porque en el fondo le falta el objeto del verdadero amor, ¿no? No está amando de una manera buena, ordenada. Y entonces como que se odia a sí mismo, como que se fastidia, ¿no? Como de sí mismo por el hecho mismo que es menos pobre, o sea que en el fondo está como busca, bueno, lo explica mejor él mismo a continuación. Buscaba qué amar, ¿no? Amando el amar, ¿no? O sea, ama el amor, pero todavía no acierta a amar del modo correcto, ¿no? Y por tanto se mete en senderos peligrosos, ¿no? Odiaba la seguridad y la senda sin peligros, porque tenía dentro de mí hambre del interior alimento. El interior alimento en el fondo es siempre el bien, ¿no? O sea, lo que alimenta al ser humano es el bien, que en último término es el propio Dios, ¿no? De ti mismo, del interior alimento que eres tú mismo, Dios. Pero aunque tenía esta como carencia, no la sentía tal. O sea, como que no habiendo todavía experimentado el verdadero amor que últimamente se dirige a Dios, entonces, no habiéndolo experimentado, está sin apetito de los manjares incorruptibles. No tiene verdadero deseo de los manjares incorruptibles, o sea, de las realidades espirituales, ¿no? Los alimentos que no son del cuerpo, sino que del espíritu. No porque estuviera lleno de ellos, ¿no? Sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía. O sea, al no haberlo experimentado, en el fondo tenía un vacío, pero no me daba cuenta y eso me hastiaba, ¿no? Y por eso mi alma no se hallaba bien, no estaba inquieta, insatisfecha. Y llagada se arrojaba fuera de sí, o sea, buscaba siempre amar a algo y entonces desordenadamente como que se tiraba fuera de sí, se arrojaba fuera de sí, ávida como del amor de las cosas sensibles, corpóreas, ¿no? Con el contacto de las realidades sensibles. Y otra paradoja, las cuales si no tuvieran alma no serían ciertamente amadas. O sea, aquí las cosas sensibles también se refiere al cuerpo de las personas, a los cuerpos, ¿no? O sea, en el fondo está diciendo me enamoraba de los cuerpos, pero no me daba cuenta que en el fondo también el amor a los cuerpos delata el amor del alma, porque si un cuerpo no tuviera alma, no podría ser amado, ¿no? Entonces, últimamente uno es atraído por el alma, pero como no se da cuenta, cree que el cuerpo lo va a satisfacer, y entonces se lanzaba a gozar del cuerpo, ¿no? Y por eso dice, amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante, ¿no? Entonces se lanza como al amor del cuerpo o de los cuerpos, ¿no? De diferentes mujeres, evidentemente. De este modo, amanchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia y oscurecía su candor con los vapores tartáreos de la lujuria. Las inmundicias de la concupiscencia. Esta palabra concupiscencia es muy importante para él. ¿Qué quiere decir concupiscencia? En el fondo, concupiscencia es un deseo, pero un deseo desordenado, ¿no? Porque el deseo en sí de las cosas es bueno. También el deseo del cuerpo en sí es bueno, porque el cuerpo humano en sí evidentemente es algo bueno,
pero puede ser amado de un modo desordenado, ¿no? Dejando de lado, por ejemplo, el alma. Entonces, afanándose a como conseguir el amor del cuerpo, dejando de lado el alma, eso es concupiscencia, ¿no? Y eso en el fondo es no respetar también como la propia dignidad de las personas amadas, ¿no? De las propias personas amadas. Y eso produce entonces mucho dolor, mucha insatisfacción, mucha decepción, ¿no? Al fin fui Profe, amado. ¿Aló? ¿Sí? sí, le iba a preguntar entonces, eh, San Agustín hace diferencia entre el eros y un amor de amistad, por lo que Claro, recién nos ha ido comentando. claro, exacto, sí. Entre eros y amor de amistad y Y no es que el eros sea como malo como por default, sino que el eros puede llegar a ser malo y puede llegar a ser impuro si es que tiene esta concupiscencia, ¿no? exacto, claro. Puede llegar a ser impuro si en el fondo no está orientado al amor del bien en sí, ¿no? De las realidades espirituales. Porque en el fondo el cuerpo está hecho digamos, el cuerpo es atractivo y entonces es normal que atraiga, es bueno que atraiga, ¿no? Está hecho para eso, pero em, pero como una escala, como una escalera que lleva algo más, ¿no? O sea, imagínate una escalera mecánica, digamos, la escalera mecánica puede ser atractiva, o sea, bonito, digamos, que sube, entretenido, esto me atrae, supongamos a un niño lo atrae, ¿no? Eh, que sube la escalera mecánica, pero finalmente está hecha para subir al piso de arriba. Digamos, si yo me quedo continuamente jugando en la escalera mecánica que sube, digamos, subiendo y bajando por ella, finalmente la escalera mecánica como que me empieza a cansar, porque ella está hecha para subir y automáticamente sube. Si yo trato de mantenerme en la escalera sin nunca llegar al otro piso, entonces la estoy utilizando mal y voy a terminar cansándome e incluso para seguir la imagen, voy a terminar atrapado en ese mecanismo y triturado en ese mecanismo. Digamos, si no lo uso bien para subir, me puede incluso agarrar y como despedazar. Que es como la experiencia que él describe acá, ¿no? Me dejé, claro, encontré el vínculo del placer, evidentemente el placer sexual, y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas. O sea, resulta que, claro, me dejé atar alegre porque era como placentera, digamos, esa experiencia, como en una primera impresión, pero después estas ligaduras del amor de esta forma resultan ligaduras trabajosas, porque después empiezan los azotes de los celos, de las sospechas, de los temores, de las iras, de las contiendas, o sea, en el fondo todas las peleas, las insatisfacciones que van junto con el amor desordenado, ¿no? Porque en el fondo el amor es algo que incluso cuando yo quisiera, incluso cuando yo quiero limitarlo al aspecto físico, finalmente la psicología humana está hecha para tomar en serio eso. Y aunque yo me burle de eso, o sea, lo tome a la ligera en este sentido, eh, después, por decirlo así, el amor se venga, porque produce como ligaduras que después son profundas y entonces producen celos, claro, sospechas, peleas, ¿no? Bueno, y sabemos eso cómo puede terminar produciendo incluso agresiones, asesinatos, o sea, porque el amor es algo profundo, ¿no? Y aun cuando yo diga, no, va a ser una cosa solamente física, ¿no? Pero después el ser humano es tal que el amor también, si yo en un primer momento lo quiero limitar a eso fácilmente, en cambio me encuentro
después enredado en todo como un enigma psicológico, que después produce muchos desórdenes, ¿no? Mucha violencia, ¿no? O física o psicológica. Entonces él experimentó todo ese, digamos, toda esa como, diríamos, confusión, toda esa como violencia también que produce eso. Mm, bien. Oh, finalmente, esta cosa, digamos, de un punto de vista así como biográfico general, esta época, digamos que termina, esta época de la pasión, así como desordenadísima, etcétera, se arregla un poquito cuando conoce efectivamente una mujer en particular y le nace un hijo, y entonces eso, evidentemente, este evento, aunque él no nos da muchos detalles, pero lo suficiente como para entender que el nacimiento de este hijo finalmente produjo una cierta estabilidad. Entonces, en el fondo, él pasó a vivir con esta persona que no menciona por nombre, no sabemos cómo se llama esta mujer, no dice mucho de ella, pero es lo que sí dice que en el fondo se tranquilizó como su situación porque pasó a ser una relación estable, entonces de algún modo, digamos, se aplacó esta época como tan desordenada y pasó a tener algo así como una familia, ¿no? Aunque no tenía una estabilidad como un matrimonio propiamente tal, pero sí tenía una cierta estabilidad. Después pasa a describir también otras pasiones, porque además de la pasión por las mujeres, él tenía mucha pasión por los espectáculos, también tenía mucha pasión por todo lo que era competencia dentro de su propia profesión de la retórica, participaba continuamente en competencias y eso entonces también producía como muchas ambiciones, el querer recibir premios, con lo que llamaríamos ahora como premios literarios o premios como... Bueno, en esa época estaba muy de moda la retórica como tal, el saber hablar bien, ¿no? Hacer conferencias, etcétera, hacer discursos, se hacían muchas competencias de eso. Y eso entonces producía mucha pasión en el sentido de pasión, de como de ambición, de recibir el premio, etcétera. Mm, Y finalmente, toda esta parte es muy interesante. Ahora no la vamos a leer, pero recomiendo mucho leerla. Había llegado a ser el mayor de la escuela de retórica, ¿no? O sea, él era el primero del curso. Entonces, claro, eso hinchaba su orgullo, aumentaba su soberbia, ¿no? Porque él evidentemente era una persona muy talentosa. Entonces, cuando este talento allá fue reconocido y lo aplaudían y le daban premios, entonces todo eso como que hinchó mucho todo su orgullo, su soberbia. Aquellos estudios que se llaman honestos o nobles, que serían eso, los estudios humanísticos, retóricos, etcétera, que tienen por blanco y objetivo las contiendas del foro, o sea, las discusiones jurídicas en los procesos, ¿no? En los juicios, y hacen sobresalir en ellas tanto más laudablemente cuanto más engañosamente. O sea, uno recibe mucha alabanza, laudablemente muchos aplausos, pero evidentemente eso se transforma en un engaño para la persona que como que se centra en sí misma y se empieza a creer como el más importante, el más inteligente, etcétera. Pero estos estudios de retórica finalmente lo llevaron también a un momento de conversión, ¿no? Porque llegó dentro de estos estudios a la lectura de un libro de Cicerón, y este libro tenía como un mensaje como que le llamó la atención, y no solo le llamó la atención, sino que como lo golpeó profundamente en su interioridad, y también le hizo cambiar como la perspectiva de vida, que quería él de la vida, también su perspectiva como profesional. En el fondo cambió su perspectiva y abandonó en ese momento la idea de sus padres de querer ser abogado o en todo caso tener un cargo en la administración pública,
un cargo con que poder sobresalir de un modo también social, ¿no? Económico. Perdón, que me voy a poner una chaqueta porque me dio frío. Leamos entonces cómo narra esta experiencia del libro de Cicerón, que se llama El Hortensio. ¿Quién era Cicerón? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado nombrar alguna vez este personaje? ¿No? Cicerón, el que leímos antes. Ah, ¿verdad? Ahora se me estaba Sí. olvidando. Claro, lo leímos en el curso. Sí, sí, claro. Este es el mismo Cicerón, solo que en este caso el gran, digamos, bueno, él había sido Cicerón, recordando un poco, refrescando la memoria, había sido un gran abogado en la época justo anterior a Virgilio, como en la parte central del siglo I antes de Cristo. Había sido un gran abogado, también un gran político, pero también un gran aficionado a la filosofía, ¿no? Porque por eso también escribió el De Amicizia y otras obras filosóficas, en la época en la cual lo echaron de la política prácticamente por los cambios políticos de las guerras civiles, prácticamente lo emarginaron de la política, ¿no? Y ahí eso fue providencial porque se pudo dedicar algunos años a obras filosóficas que son muy importantes. También en parte porque nos han legado obras de autores griegos que hemos perdido. En este caso, el Hortensio es una obra de Aristóteles que se llama prácticamente la palabra griega es protreptikos, que significa escrito de conversión, una obra que Aristóteles escribió para convertir a los jóvenes a la filosofía. O sea, es una exhortación a los jóvenes para que se conviertan al estudio de la filosofía. Y bueno, Cicerón la tradujo prácticamente, es una paráfrasis de esta obra de Aristóteles. Cicerón le cambió el título en honor a su amigo Hortensio. Solo que en este caso no solo hemos perdido la obra de Aristóteles, sino que también hemos perdido el Hortensio de Cicerón. Solo conservamos algunos fragmentos que básicamente son citas de San Agustín. O sea, es Agustín que copió dentro de sus obras ciertos pasajes del Hortensius y entonces conocemos solamente pocos fragmentos. Pero sí conocemos en el fondo su contenido principal, que aquí Agustín mismo lo resume y nos narra como el impacto que produjo en su vida. Leamos entonces este capítulo que es muy interesante. ¿Quién más se anota para leer? Quizás Sabina, ¿o no? Aquí estoy, profe. Ya, perfecto. ¿Desde donde sale el 7? Sí, 7. Claro, es capítulo cuarto, número 7. Ya el tiro. Eh, Entre estos tales estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los libros de la elocuencia, la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su corazón. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama El Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti. ¿Sigo? Sí, sigue otro poquito. Ya.
porque no era para pulir el estilo, que es lo que parecía debía comprar yo con los dineros maternos en aquella edad, en mis 19 años, haciendo dos que había muerto mi padre. No era, repito, para pulir el estilo para lo que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocución lo que a ella me incitaba, sino lo que decía. Y lee también Sigo, el 8 que es parte de lo mismo, porque así lo comentamos todos juntos. ya. ¿Cómo ardía, Dios mío? ¿Cómo ardían deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí? Porque en ti está la sabiduría, y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego, que se dice filosofía, al cual me encendían aquellas páginas. No han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y tan honesto. Mas casi todos los que en su tiempo y en épocas anteriores hicieron tal están notados y descubiertos en dicho libro. También se pone allí de manifiesto aquel saludable aviso de tu espíritu, dado que por medio de tu siervo bueno y pío, Pablo, Claro, ves, claro, ese es como un agregado del editor que le pone ay, para el lector moderno, claro. Claro, claro. porque se trata del apóstol Pablo. Sí. Mm, ok. ¿Sigo leyendo? Sigue leyendo. Esto que sigue en cursiva, siempre lo que aparece en cursiva son las citas bíblicas. Entonces, esta es la cita del apóstol Pablo. Ved que no os engañe nadie con vanas filosofías y argucias seductoras, según la tradición de los hombres, según la tradición de los elementos de este mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mas entonces, tú lo sabes bien, luz de mi corazón, como aún no conocía yo el consejo de tu apóstol, solo me deleitaba en aquella exhortación el que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra a amar, buscar, lograr, retener y abrazar fuertemente no esta o aquella secta, sino la sabiduría misma, estuviese donde quiera. Solo una cosa me resfriaba tan gran incendio, y era el no ver allí escrito el nombre de Cristo, porque este nombre, Señor, este nombre de mi Salvador, tu Hijo, lo había yo, por tu misericordia, bebido piadosamente con la leche de mi madre y lo conservaba en lo más profundo del corazón. Y así, cuando estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me arrebataba del todo. A ver si hagamos pausa acá, porque después hay otro capitulito, pero pasa un poquito a otro tema. Mm. Entonces, bueno, se suponía que en el currículum, como de los estudios que él tenía que hacer, este libro era considerado evidentemente muy bonito. Y entonces se estudiaba por la elocución, para pulir el estilo, que era como el motivo principal por el que se leía Cicerón en las escuelas de retórica, ¿no? Pero sobre él hizo un efecto mucho más profundo, ¿no? Y entonces se puso a leerlo ya con un ánimo diferente, no solo para pulir el estilo, no solo por la elocución, o sea, la belleza del discurso, porque evidentemente Cicerón era y es considerado como el máximo ejemplo de la belleza del estilo en latín, en el idioma latino, pero a mí me llamó la atención lo que decía, ¿no? ¿Y cuál es el concepto principal? ¿Qué cosa le llamó la atención? O sea, ¿qué cosa lo impactó? ¿O qué efecto produjo en él? Cambió mis afectos, o sea, cambió en el fondo la dirección del impulso como más profundo de su voluntad, de sus anhelos, ¿no? Cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas.
e hizo que mis votos y deseos fueran otros. O sea, cambió radicalmente como la orientación de su vida, y de hecho apareció vil, o sea, apareció baja, pobre. A sus ojos toda esperanza vana. Esperanza vana se refiere a esto del ascenso económico, del ascenso social. Todo eso le pareció vil, o sea, bajo, inútil, como no inútil, pero como vano. Y pasó entonces a desear con todo el ardor más profundo del corazón la inmortalidad de la sabiduría. O sea, como que descubrir la sabiduría, descubrir la verdad más profunda que está detrás como de las apariencias sensibles del mundo. Eh, entonces produce en él como este deseo de levantarse para volver a Dios, ¿no? O sea, para volver a la fuente, al origen, como a la fuente misma de la realidad que atrae, ¿no? Es interesante porque este comenzar a levantarse, ¿no? Se produce en él con la lectura de un libro de un filósofo pagano, ¿no? No es un libro cristiano, el Hortensio de Cicerón. Sin embargo, está en él algo, ¿no? Como una marca del verdadero Dios, ¿no? Que es como esta alabanza en el fondo de las realidades espirituales que están detrás de las realidades físicas, que le dan como finalmente sentido, ¿no? Comencé a levantarme para volver a ti es una frase parafraseada del Evangelio de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? Uno de los relatos más famosos dentro del Evangelio. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, pero no puntualmente, como que sí recuerdo ese término del hijo pródigo, pero no la historia tal cual. Ah, ya, ya. ¿Qué significa pródigo? Porque uno tiene en mente, claro, la expresión hijo pródigo, ¿no? ¿Pero qué significa pródigo en castellano? ¿Se entiende o no? No es una palabra quizás que se use en forma muy común, pero pródigo es quien gasta el dinero de una manera desordenada. Entonces, bueno, voy a resumir la historia, porque aquí es muy importante Agustín como que a menudo la evoca y la parafrasea en ciertas expresiones. Según la parábola, un hombre tenía dos hijos, uno, bueno, mayor y el menor, y finalmente el hijo menor es quien en un momento dado quiere irse de la casa paterna porque está como aburrido de obedecerle a su padre, etcétera, y entonces quiere irse y le dice al padre que le entregue su parte de la herencia, lo que le corresponde como herencia para ya tener su independencia e irse a donde él quiere, ¿no? Entonces y el padre se lo da, ¿no? Le da como el dinero que le corresponde, y el hijo se va y se marcha a un país lejano, y en este país lejano prácticamente se gasta todo viviendo como en forma desordenada, ¿no? Y finalmente se reduce a la extrema pobreza y tiene que emplearse como guardián de los cerdos, ¿no? Y como guardián de cerdos, bueno, evidentemente en una profesión como muy, muy, muy humilde, ni siquiera tiene como alimentarse, ¿no? Ni siquiera llega a decir la parábola, ni siquiera le daban como ¿cómo se llaman esas frutas que comen esas frutas que caen de las encinas que comen los cerdos? Dice, ni siquiera le daban de ello, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento cuando llega a tocar fondo, no, finalmente dice, bueno, en ese momento empecé como a recapacitar, dice el hijo pródigo, me dije a mí mismo, se dijo a sí mismo, bueno, en casa de mi padre, cualquiera de los sirvientes, cualquiera de los empleados en casa de mi padre tiene abundante pan para comer, ¿no? Y yo que soy hijo, aquí me muero de hambre, ¿no? Entonces, en el fondo ese es el momento de la conversión en que él dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero
trátame, empléame como uno de tus empleados, que por lo menos puedo tener como una vida así como digna. Y, perdón. Y entonces se encamina hacia la casa del padre, ¿no? Como repitiéndose a sí mismo el discurso que le iba a hacer al padre, como que prepara mentalmente este discurso que le va a hacer al padre: padre, ya no soy digno, etc. Y sin embargo, el padre, cuando lo ve llegar como de lejos, ¿no? Él mismo como que no lo deja ni hablar, ¿no? Él parte con el discurso padre, etcétera, etcétera, y en cambio el padre no lo deja ni hablar, y porque en el fondo está demasiado contento, ¿no? Que el hijo volvió, ¿no? Y entonces, y entonces le dice, pónganle, o sea, sáquenle esos trapos, porque él llega todo andrajoso, sucio, etcétera. Entonces le dije a los sirvientes, sáquenle sus trapos, vístanlo de nuevo, pónganle un vestido limpio, etcétera. Pónganle incluso el anillo al dedo. Que el anillo al dedo es un detalle interesante, porque el anillo en esa época se usaba para, el anillo tenía el sello que servía para firmar documentos. Entonces, como decir, devuélvale de nuevo como la chequera, la tarjeta de crédito, o sea, a pesar de que él se ha portado pésimo, digamos, le ha hasta ha llegado a pedirle al padre la mitad de la herencia, cosa que bien rara, porque la mitad de la herencia uno la recibe cuando el padre se muere, o sea, como que daba ya por muerto al padre, no le importaba nada, quería solamente la plata, o sea, entonces se había portado pésimo. Y entonces, a pesar de eso, como que le devuelve todo, y no solo eso, sino que llegado a la casa dice: maten al cordero, no al cordero, como dice, bueno, a un animal, al animal más gordo, más cebado, y entonces hagamos un gran asado, o sea, como hagamos una gran fiesta, invitemos a la gente, bailemos. Entonces se arma la celebración, y bueno, en ese momento, cuando están en plena celebración con música y todo, llega el otro hermano del campo, donde trabajaba duramente en el campo, siempre obedeciéndole a su padre, etcétera. Y entonces el hermano escucha música y todos estos bailes, etcétera, y se sorprende, dice: ¿qué pasa aquí, no? Entonces le pregunta a uno de los empleados qué está pasando, ¿no? Y entonces el empleado le cuenta: ha vuelto tu hermano, etcétera, y tu padre está celebrando. Y entonces el otro hijo tiene una reacción como muy violenta, o sea, se enoja, ¿no? En el fondo, y no quiere entrar, ¿no? El empleado le dice: pero entra, etcétera, ¿no? Y él le dice: no quiero entrar, porque está muy sentido que en el fondo el padre está celebrando por este hijo que es muy mal hijo, etcétera, y en el fondo eh, eh, como que a él no lo valorara, ¿no? Y entonces el padre sale, ¿no? Como como ve que el hijo mayor no entra, entonces él sale para ir a convencerlo. Y entonces el hijo le reclama abiertamente, ¿no? Le dice: pero ¿cómo? No, yo te sirvo fielmente de aquí por años, de años, etcétera. Nunca he desobedecido una orden tuya. Y tú nunca me has dado un cabrito para hacer un asado con mis amigos. No, le reclama. Y bueno, y la respuesta del padre es: bueno, tú, hijo, tú vives en mi casa y todo lo que es mío es tuyo, ¿no? Pero este hijo, este otro hermano tuyo, ¿no? Había muerto y ha vuelto a la vida. Y, y entonces era justo celebrar, ¿no? Y bueno, y ahí termina la parábola dejando el suspenso, no se sabe en la narración si finalmente el hijo mayor entrará a celebrar eh, con el hermano, o sea, abrazarlo, etcétera, o se quedará allá afuera. Porque en el fondo, esa como opción en el relato de la parábola que está haciendo Jesús, esta opción, esta decisión se la quiere dar, se la quiere dejar a su auditorio, a su público, que simboliza en el fondo el hermano mayor, ¿no? Porque su público son los
ellos se sentían los sabios, los obedientes, los que respetaban la ley de Dios, ¿no? Y entonces no entendían la actitud como de Jesús, que le tenía misericordia a los pecadores, ¿no? A los que estaban fuera, como por decirlo así, que estaban en el pecado, etc. Y entonces, bueno, le deja a su auditorio esa opción. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar fuera de la fiesta, no? ¿O van a entrar? Bueno, todo eso era para explicar esta frase. Comencé a levantarme para volver a ti, ¿no? O sea, representa el momento en que el hijo pródigo está con los cerdos, en el momento más bajo, ¿no? Entonces Agustín se está retratando a sí mismo como el hijo pródigo, que se ha ido de la casa, que está en la extrema pobreza, etcétera, que ya no tiene esperanza, pero en ese momento recapacita: comencé a levantarme para volver a ti, ¿no? Y bueno, repito, como la cosa también interesante es que eso se produce por la lectura de un libro de un filósofo pagano, ¿no? Pero estaba como en ese libro como este ardor como de la verdadera sabiduría. Y claramente, claro, aunque se trata de un libro de un pagano, etcétera, sin embargo, el que obraba en él, en el fondo, era Dios, ¿no? Sin que yo supiera, como de una forma escondida, disfrazada, podríamos decir, eh, era Dios mismo que obraba en él, en su alma, que lo llamaba, ¿no? Lo que tú obrabas en mí, ¿no? Porque en ti está la sabiduría. Bueno, sabiduría, evidentemente, es una palabra importante porque el amor a la sabiduría es la filosofía, ¿no? Es una exhortación a la filosofía, al amor a la sabiduría, que es en el fondo el amor como más profundo, ¿no? Porque la sabiduría últimamente es el propio Dios, ¿no? Y también, importante está como resumen de la segunda parte del capítulo, la sabiduría puede ser también falseada, falsificada, ¿no? Por eso, o sea, tal como se puede falsificar o falsear el amor humano o el amor físico, el amor sexual, etcétera, también se puede falsificar o distorsionar el amor a la sabiduría proponiendo falsas filosofías, falsas sabidurías, ¿no? No han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, o sea, en el fondo distorsionando su significado, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y honesto. Y entonces, bueno, en el libro Hortensius, que nosotros no leemos, hemos perdido, evidentemente se dedicaba a refutar las principales como falsas filosofías de la época, evidentemente, de la que para esa época eran las filosofías modernas, ¿no? Y bueno, no sabemos exactamente qué decía, pero sí una cosa queda clara, que la filosofía falsa por excelencia es la filosofía, como resume aquí en esta cita de Pablo, según la tradición de los hombres, según la tradición de los elementos de este mundo, o sea, en el fondo una filosofía, para decirlo en términos nuestros, como modernos, la filosofía materialista, ¿no? En definitiva, o sea, centrada en este mundo, en los elementos de este mundo, que piensa que en el fondo el mundo es solamente materia, ¿no? Que no existe el espíritu, que no existen las realidades trascendentes espirituales, que no existe Dios, o que si existe, Él también es material, como decían los epicúreos. Y entonces, en el fondo, de esta forma niega como la idea básica de la verdadera filosofía, que es dirigirse como a la sabiduría trascendente, ¿no? Al bien en sí, para decirlo con el término platónico, ¿no? El bien espiritual que trasciende el mundo y que como que le da sentido al mundo. ¿Qué hora es? Se va la hora rápido. Pero todavía tenemos un poquito. Oh, y entonces a este punto hay todavía una cosa que él, porque evidentemente él había sido cristiano por su mamá, por la educación de su mamá, Mónica, a su mamá sí la nombra, se llama Mónica,
y pasó a la historia, digamos, muy famosa, evidentemente, esta madre de Agustín, porque Agustín evidentemente le hace mucha publicidad, o sea, como que la ensalza mucho en las confesiones. Eh, y entonces en este libro, a pesar que le gustó mucho y produjo tan mucho impacto en él, sin embargo, no lo satisfizo del todo porque no estaba ahí el nombre de Cristo, no era un libro cristiano. Claro, y ese nombre él lo había bebido con la leche de mi madre, ¿no? Entonces, claro, era algo muy profundo en él y a pesar de que había salido había abandonado la religión, sin embargo lo conservaba, ¿no?, en lo más profundo del corazón. Y así, cuanto estaba escrito sin ese nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me arrebataba del todo, algo faltaba. Y entonces aquí este capítulo quinto es interesante porque entonces aquí él hace un intento de leer las Sagradas Escrituras, o sea, dice entonces yo, en vista de ello, dado que en el libro de Cicerón faltaba Cristo, entonces hice el intento. Ahora veremos por qué el intento fue solo un intento, pero es interesante este intento que hace. Veamos este capítulo quinto. ¿Quién se anima? Yo puedo seguir, perfecto. Ya, perfecto. En vista de ello, decidí aplicar mi ánimo a las Santas Escrituras y que tengo a las Santas Escrituras y ver qué tal eran. Me aquí que veo una cosa no hecha para los soberbios ni clara para los pequeños, sino a la entrada baja y en su interior sublime y velada de misterios. Y yo no era tal que pudiera entrar por ella y doblar al cerviz a su paso por mí. Sin embargo, al fijar la antelación de ellas, no pensé entonces lo que ahora digo, sino simplemente me parecieron indignos paragonarse con su majestad de los escritos de Tulio. Mi hinchazón recursaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, ellas eran tales que debían de crecer con los pequeños, mas yo desdeñaba ser pequeño y finchado de soberbia me creía grande. Sí, entonces bueno, este intento entonces de acercarse a las Sagradas Escrituras en sustancia fracasa, ¿no? Pero Agustín aquí reflexiona sobre el motivo, ¿no? ¿Por qué no le resulta, ¿no? Él lee las Santas Escrituras, ya ha tenido esta experiencia de como conversión a la sabiduría, entonces está en una búsqueda sincera con esta intención, entonces aplica su atención a las Santas Escrituras, o sea, a la Biblia, y sin embargo no logra avanzar en esta lectura. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que como que lo detiene? Aquí lo dice, me parecieron indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de Tulio. ¿Quién es Tulio? ¿Cicerón? Claro, es el mismo Cicerón. Antes que antes lo llamó, hace 2 páginas lo llamó un tal Cicerón, ¿no? Pero como si fuera un desconocido, un tal Cicerón, no, un libro de un cierto Cicerón, ¿no? Pero este Cicerón es evidentemente alguien al que en ese momento él tiene en gran estima, ¿no? Por la majestad de su estilo, la belleza de su estilo, ¿no? Y las Santas Escrituras, de un punto de vista literario, lo decepcionan desde un punto de vista retórico. Él es un retórico, él es un profesor de retórica, podríamos decir un profesor de literatura, un profesor de lenguaje, etcétera, ¿no? Eh, y las Santas Escrituras le parecen bueno, en realidad hay que decir una cosa, que las Santas Escrituras, o sea, la Biblia,
él las tenía que leer evidentemente en una traducción, no está leyendo el texto original de las Escrituras, que está en hebreo para el Antiguo Testamento y está en griego para el Nuevo Testamento, pero él no domina ninguno de estos dos idiomas, ni el hebreo ni el griego. Él tiene que leer la Biblia en latín. Y la Biblia latina era una traducción en esa época bastante mal hecha. Porque además estaba detrás la idea de fondo de la traducción del texto bíblico en esa época, era de un excesivo literalismo, porque como era el texto sagrado, la idea, como la filosofía del traductor, era traducirlo del modo más literal posible. Y el idioma hebreo es bastante distinto del latín, entonces si yo lo traduzco de un modo literal, como que el resultado es medio raro, no salía un latín, no salía un latín elegante. Apenas si era un latín con un mínimo de gramática, o sea, se respetaba un mínimo de gramática, pero lo menos posible, porque la intención primaria era como traducir palabra por palabra, ¿no? Y la sintaxis del hebreo es distinta a la del latín, entonces quedaba muy raro. Entonces literariamente era una cuestión muy extraña. Bueno, de hecho, después de la época, bueno, cuando Agustín ya era mayor, hacia el final de la vida de Agustín, como unos 40 años después, salió una nueva traducción latina, porque salió un autor que en el fondo se dedicó a esta tarea porque efectivamente había una carencia grave, digamos, la Biblia latina era muy mala. Y entonces tradujo de nuevo la Biblia, hizo una traducción completamente nueva o casi completamente nueva. Este fue San Jerónimo, contemporáneo, más o menos un contemporáneo de Agustín, que dedicó toda su vida a esta tarea. Pero Agustín la pudo leer poco porque se publicó hacia el final de su vida. Y bueno, pero en el fondo aquí hace una reflexión muy interesante, porque dice, bueno, esta obra, la escritura, tiene esta característica bien peculiar, que es una cosa no hecha para los soberbios, ni clara para los pequeños, sino a la entrada baja, y en su interior sublime y velada de misterios. ¿Qué significa eso? Que tiene la entrada baja, o sea, él paragona la Biblia a un edificio, que tiene la puerta baja, o sea, como que para entrar uno tiene como que agacharse, uno no puede entrar así como parado. Para entrar tiene que agacharse. Y una vez que pasa, cruza la puerta, entra al edificio, aparece como el techo altísimo, ¿no? Sublime y lleno de misterios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a primera vista, literariamente, cuando uno la lee, parece una cosa muy ingenua, como hecha para gente ignorante, como no comparable a Cicerón, a Platón, que escriben como con elegancia, etcétera, que son maestros de la palabra. Y entonces, como que el sabio, la persona culta, como que instintivamente los aprecia. No, la Biblia muchas veces se expresa de un modo como muy popular, así como muy, ¿cómo decirlo? Muy vulgar en el sentido de no elegante, de no elegante, sino que como pobre, etcétera, ¿no? Y eso en el fondo, ¿a qué se debe? Es muy interesante esto desde el punto de vista también pedagógico, o sea, de la pedagogía de la escritura. Eso obliga a que el lector, antes de entrar en ese edificio, tiene que primero quitarse el orgullo de encima, quitarse la soberbia, como quitarse el creerse alguien, o creerse algo, o creerse alguien muy inteligente, o creerse alguien muy culto, o creerse como alguien de una élite, como especial, ¿no? Como ocurre cuando uno se pone a leer, claro, un gran filósofo, etcétera, ¿no? No, claro, paradójicamente lo que se necesita no es una gran preparación, sino que quitarse de la cabeza la idea que uno es más que los demás, ¿no? Que más que el pueblo, ¿no? O sea, quitarse la hinchazón, esa es la palabra que le gusta usar a Agustín, como a veces usa la palabra tumor, que es como el estar hinchado, pero es una hinchazón por esa enfermedad, no por una enfermedad física, sino por una enfermedad espiritual, ¿no? La principal enfermedad espiritual,
que es ¿cuál es la principal enfermedad espiritual? La soberbia, ¿no? Finchado, o sea, hinchado sería en castellano actual, ¿no? Hinchado de soberbia, me creía grande, no me creía grande. La soberbia lo que nos hace creer grandes. Y al ser grandes, como que estamos demasiado gordos para entrar por esa puerta que es como una puerta estrecha y baja, ¿no? Y sin embargo, claro, una vez que uno entra, ¿no? Después descubre que efectivamente ahí hay misterios sublimes. Entonces sí se necesita después crecer, ¿no? Crecer para poder entender esos misterios. Entonces tiene esta calidad como casi viva, casi activa. La escritura era tal, las escrituras son tales que crecen con los pequeños. O sea, si uno se hace pequeño y entra, entonces uno crece, ¿no? Pero crece adentro, o sea, dentro de ese edificio aprendiendo verdaderamente los misterios y no pensando que va a descubrirlos con su propia como genialidad, sino que los va recibiendo en el fondo de la sabiduría divina. Y bueno, pero en ese momento él no lo logra hacer. Y entonces, básicamente, no sigue, no se hace, digamos, no vuelve al cristianismo, no vuelve a la fe, sino que entra en contacto con los maniqueos. Y eso es lo que empieza a narrar en este capítulo sexto. Vine a dar con unos hombres que deliraban soberbiamente. Leamos este pedacito porque hay que decir dos palabras de estos maniqueos que fueron muy importantes para como para su historia. ¿Sigo yo? ¿Quieres seguir? Sí, no hay problema. Vengo, tío. Ya, perfecto. De este modo, vine a dar con unos hombres que deliraban soberbiamente, carnales y habladores en demasía, en cuya boca hay lazos diabólicos y una liga viscosa hecha con las sílabas de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del nuestro Paráclito y Consolador el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero solo en el sonido y el ruido de la boca, pues en los demás su corazón estaba vacío de toda verdad. Decían, verdad, verdad, y me lo decían muchas veces, pero jamás se hallaban en ellos, antes decían muchas cosas falsas, no solo de ti, que eres por verdad esencia, sino también de los elementos de este mundo, cuya creación, sobre los cuales, aun diciendo verdad los filósofos, debía haberme remontado por amor de ti. Oh Padre mío, sumamente bueno y hermosura de todas las hermosuras. Oh verdad, verdad. Cuán íntimamente suspiraba entonces por ti desde los meollos de mi alma. Cuando aquellos te hacían resonar en torno mío frecuentemente y de muchos modos, bien que solo de palabras y en sus muchos y voluminosos libros, estos eran las bandejas en las que, estando yo hambriento de ti, me servían en lugar el sol y la luna. Obras tuyas hermosas, por fin obras tuyas, no tú, y ni aun siquiera las principales, porque más excelentes son tus obras espirituales que están corporales, siquiera lúcidas y celestes. Pero yo tenía hambre y sed de aquellas primeras, sino de ti misma. Oh verdad, ¿quién no hay mudanza alguna ni oscuridad momentánea? Y continuaban aquellos sirviéndome en dichas bandejas espléndidos, espléndido fantasma. Ay, No, no. Espera, que voy a corregir esta palabra porque fantasma en ya. castellano aquí
Yo creo que está mal traducido. Es la palabra latina que usa, que en el fondo es la palabra griega, fantasma, pero no significa lo que nosotros entendemos con fantasma, entonces está mal traducido. Más bien significa espléndidas fantasías, o sea, como espléndidas imaginaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? En orden a las cuales hubiera sido mejor amar este sol, al menos verdaderos a la vista, que no aquellas falsedades que por los ojos del cuerpo engañaban el alma. Mas como las tomamos por ti, comía de ellas y no ciertamente con avidez, porque no sabían a ti, que no eras aquellos vanos fantasmas, Bueno, no, pongámosle fantasías, también fantasías, vanas fantasías. aquellas vanas fantasías, ni me nutría con ellas. Antes me sentía cada vez más extenuado, y es que, al manjar que se toma en sueños, no obstante ser muy semejante al que se toma despierto, no alimenta a los que duermen, porque están dormidos. Pero aquellos no eran semejantes a ti en ningún aspecto, como ahora me lo ha manifestado la verdad, porque eran fantasmas, fantasías corpóreas o fantasmas de gol. Ah, sí, porque eran fantasías corpóreas, sí. O como quizás aquí, porque aquello no es como ahora, porque eran quizás imaginaciones, imaginaciones corpóreas. Porque eran imaginaciones corpóreas o falsos cuerpos, en cuya comparación son más ciertos cuerpos verdaderos que nos vemos en los ojos de la carne, sean celestes o terrenos, al par de los brutos y aves. Vemos estas cosas y son más ciertas cuando las imaginamos, y a su vez, cuando las imaginamos, más ciertas que cuando por medio de ellas conjeturamos a otras mayores e infinitas, que en modo alguno existen. Con tales quimeras que apacentaba yo entonces y por eso me nutría. Mas tú, amor mío, a quien desfallezco por ser fuerte, ni eres estos cuerpos que vemos, y aunque sea el cielo, ni los otros que vemos allí, porque tú eres el creador de todos estos, sin que lo tengas por las más altas creaciones de tu mano. Oh, cuán lejos estabas de aquellos mis fantasmas imaginarios, fantasmas de cuerpos que no han existido jamás, en cuya comparación son más reales las imágenes de los cuerpos existentes, y más aún que aquellas, estos, los cuales sin embargo no eres tú, pero ni siquiera eres el alma que dan vida a los cuerpos, y como tu vida y como vida de los cuerpos, mejor y más ciertas que los cuerpos, sino que tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas que vives por ti misma y no te cambias, la vida de mi alma. Pero, Y lee también el 11, sí. A ver, déjame ver cuánto dura el 11. Ah, sí, porque así terminamos el capítulo sexto. pero, ¿dónde estabas entonces para mí? Oh, y qué lejos, sí, y qué lejos peregrinaban fuera de ti, privado hasta las bellotas de los puercos que yo apacentaba con ellas. Cuánto mejores eran las fábulas de los gramáticos y los poetas que todos aquellos engaños, porque los versos y la poesía y la fábula medea volando por el aire son cosas ciertas más útiles que los 5 elementos diversamente disfrazados. Conforme a los 5 antros o cuevas tenebrosas, que no son nada real, pero que dan muerte al que los cree, porque los versos y la poesía los puedo convertir en vanidad, No, en en vianda. vianda, chuta, vianda. Y en cuanto al vuelo de Medea, si bien lo recitaba, no lo afirmaba, y si gustaba de oírlo, no más creía, mas aquellas cosas las creí. Ay, ay de mí, por
Ah, espera, no, ¿Qué aquí grado? hay una coma de más, ¿no? Sí, me pareció raro. ¿Por qué grados? ¿Por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorando las faltas de verdad? De todo. Dios mío, ¿a quién fue, a quién me confieso por haber tenido misericordia de mí cuando aún no te confesaba? Todo por buscarte no con la inteligencia con la que quisiste que yo aventajese a los brutos, sino con los sentidos de la carne, porque tú estás dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más asumo mío. Así vine a dar a aquella mujer procaz y escasa de prudencia, enigma de Salomón, que, sentada a la puerta de su casa sobre una silla, dice a los que pasan: comed gustosos los panes escondidos y bebed del agua dulce hurtada, la cual me sedujo para hallarme vagando fuera de mí, y bajo el imperio del sentido carnal de la vista, ruminando dentro de mí todas las cosas por cuales él devoraba. Sí, hasta ahí. Em, bueno, esto es un poco difícil porque él describe aquí los maniqueos, la secta de los maniqueos, y bueno, no se entiende mucho si uno no sabe al menos algo básico de los maniqueos. Así que vamos a resumir ahora dos cositas básicas de los maniqueos. Mm, Maniqueos viene de Manes. Este Manes era un predicador que vivió en Persia, más o menos un siglo y medio antes de Agustín, como en el siglo III después de Cristo, y predicó una doctrina dualista. En Persia, lo que ahora es Irán, eran antiguas y tradicionales las doctrinas dualistas, pero Manes como que las repensó e hizo como una nueva religión del maniqueísmo. Pero la idea básica es que en el fondo en el mundo hay dos principios. Uno es el principio del bien y el otro es el principio del mal. Y estos dos principios chocan y las fuerzas del mal como que toman presas una parte como del territorio del imperio del bien y lo tienen como dominado. Entonces, una parte del imperio del bien es dominado por las fuerzas del mal. Y esta parte dominada corresponde con nuestro mundo. Por eso ese es un intento de explicación de por qué nuestro mundo es como bueno, pero dominado por el, o sea, tiene un fondo de bueno, pero es dominado por fuerzas malignas, ¿no? Se debe a, como al choque cósmico de estas dos fuerzas, el bien y el mal. Y estas fuerzas también chocan dentro del propio hombre, porque el propio hombre, según los maniqueos, tiene dos almas, una buena y una mala. O sea, el hombre, la estructura del hombre refleja la estructura del universo, del cosmos. Y entonces en el hombre no hay una sola alma, sino dos, una buena y una mala. Y ahí se explica por qué hacemos algunas cosas buenas y otras malas, ¿no? Pero evidentemente es una explicación, digamos, que puede producir como un grave error, porque en el fondo si yo digo que dentro de mí hay un alma buena y una mala, y las cosas malas son culpa del alma mala, y yo termino identificándome yo con el alma buena, finalmente digo que las cosas buenas que hago son mías, pero las cosas malas, esas son del alma mala, entonces no son culpa mía, ¿no? Entonces en el fondo es una manera muy cómoda también de como de responsabilizarse, de decir que las cosas mías no son malas mías, no son mías, sino que culpa del principio malo, ¿no? Y bueno, todo eso los maniqueos lo como revestían de todos unos relatos fabulosos y mitológicos, que sería larguísimo ahora, aquí ni siquiera él lo está resumiendo, ¿no? Porque son muchos libros. Bueno, muchos de estos libros de los maniqueos nosotros los hemos perdido, se destruyeron, pero después en época moderna, estos muchos y voluminosos libros que él leyó fueron después destruidos y no llegaron hasta nosotros. Pero en el siglo XX fue encontrada una biblioteca entera maniquea en el Turquestán chino, porque los maniqueos predicaron no solo de la Persia hacia Occidente, hacia el Mediterráneo, sino que también de Persia hacia Oriente, hacia la India, la China. Y entonces se han encontrado libros maniqueos en la parte de China que da hacia como el Asia Central. Entonces ahí se ha conocido una buena parte de
mitología maniquea. Pero eran en el fondo todos estos cuentos fantásticos de los maniqueos, eran una envoltura espléndida, una espléndida fantasía, pero falsa desde el punto de vista filosófico, teológico, e incluso falsa desde el punto de vista científico, porque los maniqueos también tenían esta característica que se hacían pasar por como grandes conocedores de la ciencia, y por eso hablaban como de la verdad, del conocimiento, decían continuamente verdad, verdad, oh verdad, ¿no? Decían verdad, verdad, y me lo decían muchas veces, ¿no? O sea, ellos se jactaban de decir cosas muy verídicas y también verídicas científicamente, ¿no? Y en cambio decían muchas falsedades, ¿no? Tanto en el ámbito filosófico, teológico, pero también de los elementos de este mundo, o sea, nosotros diríamos de la física, de la astronomía, etcétera, de toda esta ciencia, también decían muchas tonteras. Y claro, después él cuando empezó a estudiar un poco más a fondo las ciencias, porque tuvo una época de su vida cuando él se interesó también de cuestiones científicas, ahí se empezó a dar cuenta que los maniqueos también inventaban mucho y no eran verdaderos científicos. Y bueno, básicamente los maniqueos son materialistas, ¿no? Entonces ellos, por eso dice esta expresión donde dice, me servían en tu lugar el sol y la luna. O sea, en lugar de Dios, el sol y la luna, como si fueran también divinidades, ¿no? O sea, como que divinizaban también la naturaleza. Y entonces confundían como el creador con la criatura, ¿no? Dios con los elementos materiales. Entonces, este materialismo en el fondo falsificaba la verdadera idea de Dios. Eran espléndidas fantasías, donde espléndidas se refiere al aspecto literario, o sea, literariamente era como muy bonito, pero fantasías tiene un significado negativo, o sea, eran falsedades, ¿no? Como espléndidas falsedades. Mm. No, entonces, no, en este sentido, dificultaban el acceso al verdadero Dios, porque confundían en el fondo Dios con sus criaturas, ¿no? Tu amor mío, siempre se refiere a Dios, ¿no? Tu amor mío en quien desfallezco para ser fuerte, ni eres estos cuerpos que vemos, o sea, no hay que confundir a Dios con los cuerpos que vemos, ni siquiera evidentemente el sol, la luna, las estrellas, que toda la antigua religión creía que eran divinos, ¿no? Aunque sea en el cielo, las estrellas, etcétera, porque tú eres el creador de todos estos. O sea, entonces hay que distinguir básicamente el creador de la criatura. Es como esa la base de la verdadera religión, distinguir el creador de la criatura, ¿no? Sin que los tengas por las más altas creaciones de tu mano, y tampoco que las estrellas o el sol sean las más altas creaciones, ¿no? Porque las más altas creaciones son los seres inteligentes, ¿no? Los seres humanos son las más altas creaciones, y no el sol, la luna, etcétera, por muy espléndido, ¿no? El sol se ve luminoso, etcétera, pero no es la más alta criatura. La más alta criatura es la criatura humana, porque es inteligente, porque tiene amor. Cuán lejos estabas de aquellos mis fantasmas imaginarios, ¿no? Pero ni siquiera eres el alma que da vida a los cuerpos. Claro, tampoco hay que confundir a Dios con el alma, ¿no? Dios es el creador de las estrellas, es el creador del alma, pero tampoco está en el nivel del alma humana, ¿no? Él es la vida de las almas, o sea, es aquel que le da vida a las almas, ¿no? Eres la vida de las almas. El alma le da vida al cuerpo, pero Dios le da vida al alma. Entonces, Dios es superior al alma, ¿no? La vida de las vidas, ¿no? Dios es la vida de las vidas, porque es aquella vida primordial que hace vivir las almas humanas, que no son autónomas, sino que viven porque Dios les da vida, ¿no? Mientras que Dios, Él vive por sí mismo, tiene en Él su propia vida, porque Él es la vida, Él es vida en sí mismo, ¿no? Y no te cambias, ¿no? Vida de mi alma, y eres inmutable, eterno.
omnipotente, etc. Entonces dice, bueno, en estas pasiones por un lado y en esta falsa religión por el otro lado, él peregrinaba entonces lejos de Dios, ¿no? Peregrinaba, este verbo peregrinar significa estaba en el exilio. Quizás sería más entendible en castellano ponerlo así. Estaba exiliado fuera de ti. Privado, ven de nuevo la referencia del hijo pródigo, privado hasta de las bellotas de los puercos que yo apacentaba con ellas, ¿no? Entonces había llegado como a la extrema pobreza. En la apariencia era un joven brillante, admirado, aplaudido, etc. Pero en la realidad había tocado fondo espiritualmente. No, incluso toda esta fantasía de los maniqueos era mucho peor que las imaginaciones mitológicas de la antigua mitología griega, de las fábulas de los gramáticos y poetas, ¿no? Se refiere a la mitología griega, ¿no? Que aparece en Homero o en la tragedia griega. Todo esto que es falso de un punto de vista cristiano, pero sin embargo algo de verdadero tiene, ¿no? Porque los versos, la poesía, la fábula de Medea volando por el aire, son ciertamente cosas más útiles, o sea, a pesar que tienen cierto aspecto de falsedad, pero los mitos antiguos tienen cierta verdad también, ¿no? Porque los versos y la poesía los puedo yo convertir en vianda, o sea, puedo sacarle el jugo, puedo sacarle algo bueno de la literatura pagana, ¿no? De los mitos, por ejemplo, Medea es una famosa tragedia, ¿no? De los trágicos griegos, etcétera, no son la verdad cristiana, pero tienen ya un núcleo de verdad. Y yo le puedo sacar lo bueno, no puedo sacarle algo bueno. Y por otro lado, sé que no son verdaderos. Entonces, si yo leo la tragedia de Medea, sé que es un cuento y que puedo sacarle algo de verdad, pero no lo creo literalmente, ¿no? Si gustaba de oírlo, no lo creía. Pero en cambio aquellas cosas las creí. O sea, la mitología maniquea la creí y entonces me desvió completamente. ¿Por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo? ¿No? Lleno de fatiga y devorado por la falta de la verdad, ¿no? Como es la falta de la verdad, la falta del alimento sólido que alimenta correctamente la mente y el alma, ¿no? Lo hace como autodevorarse, ¿no? Como autoconsumirse. ¿No? Pero con todo eso, claro, Dios estaba dentro de él de alguna manera, ¿no? Más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío. No, siempre dentro de la interioridad estaba Dios a pesar de todo y entonces en cualquier momento podía él como volver a levantarse para volver a Dios. Bueno, y termina con esta imagen que es una imagen bíblica, ¿no? Está como en este tocar fondo, lo describe con la figura de esta mujer que aparece en la Biblia, que es una como representación en el fondo de toda esta situación de corrupción. Es una mujer procaz y escasa de prudencia, o sea, una mujer a la apariencia muy atractiva, vestida de un modo llamativo, una mujer que quiere mostrar sus bellezas, etcétera, pero escasa de prudencia, ¿no? Que sentada a la puerta de su casa sobre una silla, dice a los que pasan: comed gustosos los panes escondidos y bebed del agua dulce hurtada. O sea, como que seduce, ¿no? Seduce a este amor a este amor impuro, ¿no? Que no es solo la parte, digamos, carnal, sino que también incluye esta parte como de impureza doctrinal, ¿no? Esta confusión, como esta falsa religión, ¿no? Y lo sedujo entonces, por hallarme vagando fuera de mí, ¿no? Bajo el imperio del sentido carnal de la vista. Bien.
Todo esto recomiendo mucho que también lo sigan leyendo del libro tercero. Y ahora yo creo que vamos a dejarlo aquí porque ya es tarde. Y la próxima vez me gustaría leer el libro cuarto, que es... Profe, ¿Sí? le iba a preguntar como un poquito como resumen antes de que continúe o que cierre la clase. Ajá. Leímos la primera parte de otro texto para introducirnos en este que era la confesión, ¿no? O sea, leímos el comienzo de las confesiones, el libro primero. Ah, ya, Claro, leímos el libro primero, capítulo primero, ya. como el Y después prólogo, digamos el nos, proemio de sal- las confesiones. Después nos nos saltamos. saltamos al tercero, que es cuando él habla de, como de sus experiencias amorosas y todo eso. Ujú. Y después el descubrimiento de la sabiduría, como este cambio en su vida, que cambió su perspectiva. Y después bueno, el intento fallido de leer la Sagrada Escritura. Y finalmente es como la entrada a la secta maniquea. Y la próxima vez, claro, nos toca, bueno, un episodio que se produjo cuando él todavía era maniqueo, antes de su conversión, que fue la muerte de un amigo muy querido. Que eso está en la parte central del libro siguiente, que es el libro cuarto, donde narra cómo esta amistad y cómo este amigo improvisamente murió y como todo el trauma que representó eso, etcétera. Entonces ahí hay toda la historia interesante y las reflexiones que hace sobre este episodio son muy interesantes. Así que con eso ya vamos a concluir, sería la próxima sería ya la última clase, concluiríamos con eso el libro cuarto. Pero si pueden y cuando pueden, yo recomiendo que lean todas las confesiones, o al menos los primeros 10 libros, 10 capítulos, que son, porque todo el libro, voy a subir estos archivos Word que son corregidos por mí, y también voy a subir el libro como el PDF de la edición que contiene toda la obra como completa. Estos archivos Word son lo mismo que está en el PDF, pero como eso está en Word, tiene correcciones mías, donde yo estimo que tiene como errores o imperfecciones. Bien, entonces la próxima vez tendríamos la última clase y después yo les daría como la pauta em, para hacer la solemne. No me acuerdo la fecha exacta en que tienen que estar las notas de la solemne. Voy a revisar esa fecha porque acorde a eso vamos a tener un margen para que tengan unos 3 días para hacerla. Creo que el programa decía como 21 de noviembre. 21 tienen que estar las notas, ¿ya? No, 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 que Ah, que hay que hacer la solemne. recién, sí, recién había leído el programa porque tenía las mismas dudas que mis compañeros y decía como 21 de noviembre. Ya, o sea, sería el próximo martes. Claro, lo tengo aquí mismo, un segundo. Claro, pero después hay un margen para poner las notas, claro. Claro, Y yo creo que lo podríamos dejar entonces hasta el domingo. No, hasta el domingo, no, porque no, digo mal. Martes, miércoles, jueves, quizás hasta el jueves. mi O única duda hasta el es día, quizás que hasta el viernes. Ah, estamos atrasados en ese sentido con el calendario porque decía que íbamos a leer a Dante Claro, sí, nos y atrasamos. Juan de la Cruz. Claro, no, no nos va a caber todo eso, sí, sí. Entonces ellos no son parte. Claro, no van a poder entrar, sí, porque ya no nos queda margen, sí. Mm, mm. Conviene terminar Súper. esto que empezamos, esto de Agustín, y dejarlo aquí, Entonces claro. sería Virgilio y San Agustín, ¿no? Sería Virgilio y San Agustín, claro. Sí, sí, porque Dante igual es más difícil, entonces entrar a explicarlo igual requiere como más tiempo, y como ya estamos terminando.
Claro, es que sí, le dedicamos a Homero un poco más de lo que era previsto. Entonces ahí fue. Y también yo creo que Platón fue un poco más largo del previsto. Así que, claro, pero efectivamente Dante es difícil. Así que ahí, claro, necesitaría como eso más calma. Espera que voy a dejar aquí la grabación porque si no después se llena mucho.